queridos amigos, es un placer estar nuevamente con ustedes a través de nuestro programa semanal de la Concertación Republicana Nacional, este programa y encuentro a través del canal Amigo el 11 y con toda la retransmisora en toda la región. Esta semana han habido algunos temas arriba de la mesa que hemos tratado con ustedes y que venimos tratando hace tiempo. Hay dos temas que han estado en el quehacer nacional en estos días y que se van a resolver en las próximas semanas o en los próximos días, que es muy importante para todo el país y sobre todo para lo que nosotros entendemos que puede ayudar al desarrollo productivo y al desarrollo tecnológico del país. ¿Y a qué me refiero? La Cámara de Diputados, y lo mencionamos esta semana pasada, pero en esta primera parte del programa queremos tocarlo nuevamente porque creemos que es un tema importante que tiene que ver con todo lo que puede ser la inversión en el desarrollo del conocimiento de los jóvenes del Uruguay de hoy. ¿Y a qué me refiero? Al Instituto Tecnológico del Uruguay o a la Universidad Tecnológica del Uruguay y sus institutos tecnológicos, porque la ley prevé la posibilidad de desarrollar en el marco del país y de la región, más allá que la Universidad Tecnológica esté radicada en un lugar del interior del país, la distribución de distintos institutos que lleven determinados cursos de nivel terciario a los jóvenes del interior. Y este es un elemento muy importante. Hace mucho tiempo que hay una larga lucha que hemos llevado adelante desde tiempos inmemoriales, cuando éramos dirigentes gremiales agropecuarios, de la necesidad de desarrollar la educación de nivel terciario tecnológico en el interior del país. Y esta lucha tiene más de una década. Para los dirigentes gremiales agropecuarios, para los que pertenecemos al interior y que hemos educado a nuestros hijos con esfuerzo redoblado o triplicado en comparación con los esfuerzos que realizan los padres y las familias de Montevideo, por ejemplo, que tienen la Universidad de la República a escasas cuadras, con boletos incluso a veces subsidiados, lógicamente, y bienvenido sea, con los que en definitiva tenemos que educar a los hijos desde largas distancias, 300, 400 kilómetros del interior del país. Nosotros, que pertenecemos a un pueblo de 3.000 y pocos habitantes y que vivimos la vida entera en las zonas rurales y hemos educado a nuestros hijos en los liceos del interior del país, en el caso de nuestros hijos en Santa Clara, Limar y Cerro Chato, porque uno hizo humanístico y el otro hizo biológico y tuvieron que ir a diferentes liceos, unos a 15 kilómetros, el otro a más de 30 kilómetros. Y después la necesidad de que esos jóvenes vengan a Montevideo a estudiar, sentimos lógicamente qué diferencia se dio durante todas estas décadas entre los jóvenes que son del interior y que necesitan desarrollar conocimiento y formarse en universidades o en cursos técnicos terciarios para insertarse en el mercado laboral o crear sus propias empresas individuales y generar trabajo y mercado de trabajo e inversión en el país. Esta es una larga lucha y que tiene que ver con el pensamiento que la Concertación Republicana Nacional impulsa, que es el pensamiento saravista de la descentralización y el apoderamiento del poder ciudadano en el interior del país. Un concepto muy republicano y que viene desde el fondo de la historia del Partido Nacional, desde aquellas luchas de Timoteo o de Aparicio por descentralizar el poder de Montevideo y la concentración del poder en la ciudad puerto, esa ciudad que siempre miró al mar y no miró al interior, a pesar de que nosotros somos un país agroexportador y que el 80% de las divisas ingresan por las cadenas agroindustriales y que más del 70% de la mano de obra industrial está en las cadenas agroindustriales. Esto ha costado mucho penetrar en el casco urbano social de nuestra sociedad, una sociedad urbanizada sobre Montevideo, macrocefálica en la ciudad de Montevideo y siempre mirando el agua, mirando el puerto y no mirando al desarrollo productivo del interior del país. Ha costado mucho esa discusión campo-ciudad, que no debería de haber existido nunca, porque las ciudades
y así lo han sentido, han desarrollado y han crecido a partir del desarrollo productivo del agroexportador del Uruguay. Un país que ha sido agroexportador desde que se conoce como nación, desde que los saladeros exportan charque, o después cuando aparecieron los primeros frigoríficos al fines del siglo XIX, la industria frigorífica inglesa y la exportación de carne preparada de otra manera hacia los mercados internacionales. El Uruguay ha nacido y es, en ese sentido, un país que vende pasto transformado al mundo, a través de la carne, de la leche, de los granos, de las transformaciones que ese aparato productivo produce en el país. Y no hemos logrado, y no se ha logrado durante décadas, la posibilidad de lograr que la Universidad de la República entendiera, una universidad instalada en Montevideo, mirando hacia el hormigón. Fíjense que está sobre el hormigón la Facultad de Veterinaria y la Facultad de Agronomía. Qué cosa paradójica cuando debía de estar en el centro o en el norte del país, o en el litoral, donde se desarrolla la agricultura, y en el centro del país la de Veterinaria, donde están las zonas ganaderas más importantes, los departamentos ganaderos, primer departamento ganadero donde está la mayor concentración de vacunos del país, como Tacuarembó, Cerro Largo o Paysandú o el propio Durano. Eso ha sido una discusión de décadas. Hoy, siglo XXI, aparece la oportunidad a través de la Universidad Tecnológica del Uruguay de llevar la educación al interior del país. Y creo que todos debemos de acompañar esta propuesta, más allá de que sea perfectible en el transcurso y en el camino de ese proceso de desarrollo e instalación de la Universidad Tecnológica en el interior del país. El tiempo irá ajustando esos tiros de ese carruaje a medida que vaya marchando y que vaya acomodándose al camino. Pero es necesario acompañar este proyecto, como se acompañó en diputado, lo vamos a acompañar en el Senado. Es necesario porque los jóvenes del interior, sobre todo los que no tienen capacidad, sus padres o sus familias económicas para mandarlos a la universidad en Montevideo, con el costo que significa tener una pensión, el transporte, la ida y venida, el desarraigo de su pago, la distancia con la familia y con sus propios hermanos, a veces que quedan a veces relegados también, porque a veces las familias del interior tienen que elegir muchas veces a quién mandan a estudiar y a quién no mandan a estudiar. Y así le pasa a muchos trabajadores rurales o empresarios pequeños del interior del país cuando tienen que educar a sus hijos. La Universidad Tecnológica va a traer la posibilidad del conocimiento de nivel terciario tecnológico en el Uruguay del siglo XXI. La inserción a nivel internacional de un país chico como el nuestro pasa, lógicamente, no solo por una política exterior que lo visualice como un país respetuoso de las decisiones internas de otros países y además integrado en el marco de la región de América del Sur, y no solo de América del Sur, sino en la región mercosuriana como parte del enclave económico del país y estratégico del país. También es necesario que lo visualicen como un país que desarrolla conocimiento, como fue la Suiza de América hasta la década del 60, cuando el Uruguay, a través de la educación, se había caracterizado de ser un país de primer mundo y de alta calidad educativa en el mundo entero, respetado por todos y además admirado por todos por su profesionalidad y por su educación vareliana, autónoma, independiente y pedagógicamente y técnicamente, como lo planteaba Varela y Bá Ferreira. Ese es un elemento fundamental de la historia del Uruguay que hay que rescatar. Hoy que tenemos graves problemas en la educación, una caída notable de la calidad de la educación, a pesar de un presupuesto de más de 2.000 millones de dólares en el quinquenio pasado y más de 2.500 para este quinquenio, seguimos teniendo dificultades. Seguimos teniendo dificultades, seguimos teniendo conflictos, seguimos teniendo profesores mal pagos y seguimos teniendo una estructura educativa conducida ideológicamente desde los ámbitos políticos y no autónoma como debe de ser. Este proyecto de ley, bienvenido sea en su carácter de autonomía del organismo,
como organismo de conducción y de cogobierno de ese organismo educativo que va a ser la Universidad Tecnológica del país. Un concepto muy vareliano y muy de Bas Ferreira, con autonomía pedagógica y autonomía administrativa. Eso es un elemento fundamental porque no va a haber incidencia político-ideológica del partido gobernante de turno en este Consejo de Educación que va a llevar adelante el gobierno de la Universidad Tecnológica del Uruguay. Los consejos desconcentrados van a tener además esos organismos técnicos que van a ir en diferentes lugares del país o en diferentes formas de cursos técnicos en regiones del país, también van a tener la posibilidad de su autonomía de programa para poder trabajar según la región en determinados cursos. Y ustedes saben bien que el país tiene determinadas características en el este, en el norte, en el centro o en el oeste de la producción nacional y del desarrollo tecnológico de las industrias o de la investigación genética en semillas de alta calidad, como es el arroz, por ejemplo, de grano largo, único en el mundo, con marca genética de origen, como es el arroz que se produce en Uruguay, el único que compite con el arroz de grano largo de Estados Unidos. Y en otras zonas la genética ganadera será el elemento fundamental. Ya hay algunos cursos en la ciudad del departamento de Tacuarembó en cursos tecnológicos de nivel superior en lo que tiene que ver en el tema carne. Yo creo que estos son temas que valorizan la visión de país y que la puede proyectar al mundo en forma realmente muy importante, porque la necesidad de inserción internacional va a pasar por el conocimiento. Si el Uruguay hoy no ha desarrollado un proyecto de país, es porque los proyectos de país que vienen de los anteriores gobiernos y del propio gobierno del Frente Amplio se han ido por un camino que no corresponde al planteo económico y de desarrollo humanista del Uruguay, porque ha ido por un camino de pensamiento liberal, económico, y que hoy empieza a mostrar graves problemas en la política macroeconómica por continuar por ese modelo económico. Y eso ha preocupado a la sociedad en su conjunto y nos ha preocupado a todos nosotros porque empezamos a visualizar hoy los grandes problemas que el Uruguay puede tener en el futuro por ser un país cíclico y no haber aprovechado en este ciclo la inversión tecnológica y la inversión en el conocimiento. Hemos generado durante 6-7 años de riqueza extraordinaria en el país, mano de obra secundaria y no primaria para el mundo que hoy exige calidad en la mano de obra. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy como país para competir en el mundo entero. Es uno de los temas que suma a la caída de competitividad del Uruguay. Creo yo que este tema de la Universidad Tecnológica, lamentablemente tarde pero bienvenido sea, va a ayudar, lógicamente, a lo que el Uruguay necesita hoy, es inversión en conocimiento, preparación de nuestros jóvenes, sobre todo los que están sobre las matrices de producción, que son el motor de arranque del país productivo que debe desarrollarse en tecnología para pasar a ser un país agrointeligente, exportador de conocimiento de sus cadenas de la producción matriz que hemos desarrollado durante más de un siglo o 2 siglos prácticamente, pero que vienen con las viejas vaquerías de hace 400 años. Eso es Servicio Extra Siempre. La mejor atención, lavados, lubricantes y el más completo Job Market. Además, servicio de alquiler de vehículos, camionetas, autos y camiones. Eso El Molino, Dr. Puey, esquina Colman. Teléfono 2365-5024. Eso es Servicio Extra Siempre. En el mundo de las herramientas con potencia, herramientas de verdad, las auténticas, las reales, las que te permiten realizar el trabajo, precisión y versatilidad. Eso es Barraca Las Piedras.
Barraca Las Piedras, el mejor servicio postventa. Ahora podrás cortar, lijar, rasquetear, pintar, soldar, en cualquier lugar, en cualquier trabajo. Todo esto está en Barraca Las Piedras, Avenida General Flores y Torres García. Bueno, en esta segunda parte queremos también tocar, enganchado con este tema que veníamos hablando de la Universidad Tecnológica del Uruguay, los problemas que uno está visualizando y que, por importante como política de Estado, por eso yo creo que debe de ser acompañado por todos los partidos políticos, más allá de la propuesta del partido de gobierno que viene del presidente Mujica, este tema de la Universidad Tecnológica, es una vieja lucha anterior a este gobierno, anterior para los que hemos desarrollado nuestra propuesta de país productivo y solidario, con justicia social, desde décadas atrás, incluso desde antes que nos tocara ser legislador. Por lo tanto, creo que esto viene a invertir en el conocimiento de los uruguayos. Y eso es muy importante porque el Uruguay necesita acelerar los pasos en el proceso de la educación. Si no, vamos a perecer en el intercambio. Nosotros lo mencionábamos en otros programas, pero el 60% de los jóvenes de Asia, sobre todo Corea, Japón y además China y otros países asiáticos, tienen más del 60% haciendo la universidad los jóvenes. La Europa es un país de desarrollo de conocimiento muy importante, Estados Unidos también, y si nosotros pretendemos no solo generar competitividad generando mano de obra calificada, sino también insertarnos como país de alta calidad en el mundo y queremos ser un país de primera y no un país de tercera, tenemos que desarrollar el conocimiento a través de todo el territorio nacional. ¿Por qué? Porque es necesario desarrollar la posibilidad de que este país, como país productor de alimentos al mundo, agregue conocimiento a esas cadenas productivas. Agregue conocimiento que lo transforme en un país agroexportador de conocimientos y agroexportador de tecnología de primer nivel para competir justamente en los mercados calificados de alto valor. Lógicamente, uno visualiza todo esto como política de Estado y además acompaña la propuesta de gobierno en este tema, que además es una propuesta de todos los uruguayos y sobre todo de los que educan a sus hijos en el interior del país, y como contrapartida ve que el gobierno desarrolla un modelo económico productivo que va en contra del desarrollo de un país agroexportador de conocimiento. Afecta la competitividad del Uruguay, justamente la caída en inversión en conocimiento que tiene el Uruguay, o sea, la caída del nivel de calidad educativa, pero también lo afecta el manejo monetario de los sueldos y la inflación, el alto costo de la deuda pública o la deuda pública acrecentada con cargos de confianza y repartijas de cargos de amiguismo político que ha encarecido al Estado uruguayo, y por otro lado, justamente, un sistema de generar desde el Estado la intervención en los acuerdos salariales que son más de un neoliberalismo, ya pasa a ser de un neocorporativismo estatal al estilo de las viejas dictaduras como la franquista o la de Perón o la de Salazar en Portugal. ¿Y a qué me refiero? Y ustedes lo ven, hablamos de conocimiento, de inversión, de universidad tecnológica, de la posibilidad de la inserción de los jóvenes en el trabajo calificado, hablamos de las cadenas exportadoras de un país que venía creciendo. Bueno, este año no va a crecer como venía creciendo, pero va a crecer a niveles realmente muy buenos en el marco de la región, pero desde parte del gobierno no hay políticas que aprovechen toda una olada que vino desde el crecimiento económico gracias al precio de los productos internacionales que el Uruguay exporta. No se ha invertido en ese conocimiento, por algo la caída de la calidad de la educación, recién ahora se reacciona con este tema.
y bienvenido sea, pero este tema venía trancado desde hace mucho tiempo por parte de los propios Frente Amplistas, del propio Partido Socialista, que no se advenía a una universidad tecnológica autónoma e independiente del control político del partido de gobierno. Porque esa fue claramente lo que planteó el Partido Socialista y trancó este tema. Por el otro lado, el Poder Ejecutivo toma medidas económicas contradictorias a la competitividad de la región y al país agroexportador, o justamente al país que produce la riqueza y que fue el que nos sacó de la crisis económica que generó en la década, en el año 2002 y el año 2003 y 2004 en adelante. Yo creo que eso es un elemento que uno lo mira de parte del punto de vista político y lo que entiende de alguna manera es que el Frente perdió el rumbo del control de hacia dónde iba el barco y perdió el manejo del timón. Porque por un lado tira buenas ideas y por el otro lado hace políticas económicas o políticas de desarrollo social contradictorias. Y quiere invertir en conocimiento de alta calidad y por el otro lado distribuye a través del plan de emergencia una forma de hacer clientelismo político sin tomar en cuenta de que esa herramienta es muy válida para hacer desarrollo justamente en los sectores mucho más carenciados de la población y de la sociedad en conocimiento, en exigir educación y exigir trabajo y exigir calidad de vida a través de justamente un plan de emergencia que el gobierno aporta. Por un lado fomenta una cosa, por el otro lado genera una contradicción. En política económica hace lo mismo. La región está, como Brasil, que es nuestro principal mercado, tratando de mejorar su competitividad y su inversión a través de bajar el costo del Estado, eliminar gastos superfluos, y el gobierno aumentó en la última rendición de cuentas los gastos superfluos. Brasil baja las tasas de interés interbanco, Uruguay sube las tasas de interés interbanco, provocando lógicamente una pérdida de competitividad en el marco de la región. Cuando los consejos salariales, por ley, que además son una herramienta excelente para la negociación colectiva entre empresarios y trabajadores, logran un acuerdo que está por encima de lo que podría ser un aumento generalizado en el país, por el mismo problema que tiene el Uruguay de su política macroeconómica, que hoy empieza a tener una inflación creciente, y además el gobierno las medidas que ha tomado de acuerdo con los supermercados, de acuerdo con las empresas, no les ha dado resultado, porque usted puede recorrer todos los supermercados y va a encontrar que el acuerdo de productos subieron, en vez de bajar el 10%, subieron un 10, un 15, un 20%. Toma una medida, por ejemplo, en la bebida, que es justamente una medida que proviene de un modelo del neocorporativismo estatal de otras épocas y de otra dictadura, interviniendo a la baja sobre los salarios. Interviniendo a la baja sobre los salarios, nada menos que a la baja sobre los salarios cuando existe, violando los consejos salariales, los acuerdos de consejos salariales, porque si bien los consejos salariales existe la tripartita del Estado, hay que tener en cuenta que si hay acuerdo entre trabajadores y patronos, el Estado lo que hace es rubricar el acuerdo. Cuando no hay acuerdos, el Estado va por el camino del medio tomando la paramétrica media entre lo que plantean los trabajadores y lo que plantean los empresarios. Pero en este caso, por ejemplo, que hay un acuerdo de aumento en el ámbito de la bebida, quitarle la suba a los trabajadores es de un neocorporativismo estatal realmente brutal. Se pasaron del neoliberalismo para el neocorporativismo, una cosa que proviene de la ultraderecha fascista más recalcitrante de todos los tiempos. Entonces uno mira estas cosas y dice, bueno, ¿y dónde está el gobierno progresista de izquierda que pretendía un país democrático, un país republicano, un país con justicia social, un país humanizado, el reparto equitativo de la riqueza, un modelo de no políticas neoliberales, que fue el modelo que atacaron permanentemente y lógicamente que habría que atacarlo porque fue el modelo que creó la peor crisis financiera y económica del país de la década del 90, no hay que olvidarse de eso, que es por el modelo neoliberal, y aplican el mismo modelo neoliberal acrecentándolo con un modelo mucho más rígido, después de lograr determinados equilibrios en los acuerdos salariales, donde el Estado lo que tendría que intervenir es cuando se pasa la balanza de un lado para el otro, pero no cuando hay acuerdo. Yo creo que todos estos temas tienen que ver fundamentalmente con la
la posición del gobierno de no tener claro hacia dónde va como rumbo político-económico y como rumbo de país. Contradicciones permanentes que creo que tenemos que los ciudadanos empezar a visualizar y mirar hacia dónde está un proyecto de país real. No podemos esperar más tiempo. El Uruguay no puede seguir esperando que construir un proyecto popular, democrático, nacional, que lo inserte en el mundo globalizado, en el mundo del conocimiento y de la competitividad permanente, que no genere jóvenes esclavos del conocimiento del futuro, que no desintegre la economía que ha costado tanto reacomodar y que ha sido la ciudadanía en su conjunto que ha acomodado y los eslabones de las cadenas integradas agroexportadoras del Uruguay, que han generado la riqueza para que todo el país pueda reacomodarse. Todo esto tiene que ver cómo mirar el país y como un proyecto de país. Yo creo que el país necesitamos entre todos generar un proyecto estratégico que de largo aliento, que mire 25, 30 años para adelante, que tenga inversión nacional, inversión extranjera, que la inversión nacional se privilegie como debe privilegiarse y no se privilegia para que desarrolle sus cadenas productivas, porque va, en definitiva, cuando terminan los ciclos, y hoy ya estamos empezando en la caída de un ciclo de 7 años económico, que normalmente es cada tantos 7, 8 años que se dan los ciclos productivos y los ciclos económicos en el Uruguay, en América del Sur, tengamos reservas suficientes para sortear un problema económico, para generar riquezas y quedar enganchado para el próximo ciclo productivo. Todo esto no se aprovechó en estos años. Lamentablemente, porque la izquierda, con su proyecto de país productivo y solidario con justicia social, terminó siendo todo un fiasco, que todos nos comimos la pastilla. Lamentablemente hoy el país va por una senda preocupante. Preocupante porque por un lado tenemos todo esto que estamos planteando en educación, pero por el otro lado no tenemos la distribución de la riqueza necesaria para que los jóvenes, los uruguayos, los orientales, puedan vivir en paz, en armonía, con desarrollo económico, con seguridad, y ni hablemos de la inseguridad que existe en el Uruguay, porque ya alcanza con mirar al ministro en televisión decir cada bolazo es bárbaro, para agarrarnos una calentura todos los días. Todo esto tiene que ver de cómo pensamos el país. La Concertación Republicana Nacional en estos días va a estar cerrando el año, hemos hecho algunas actividades, vamos a hacer otras en el interior del país, y el día 28 en la Departamental Nacionalista de Montevideo vamos a estar cerrando por la tardecita el año con una charla entre amigos, así que todo el que quiera concurrir está invitado, es la semana que viene, por las 20 horas, por ahí, 20:30, vamos a estar encontrándonos ahí en la Departamental Nacionalista, bajo el directorio del Partido Nacional en la plaza, para hablar de estos temas, para plantear nuestra propuesta hacia el futuro, no solo como sector que va a competir en las internas del Partido Nacional por la candidatura a la presidencia de la República, sino por ideas renovadoras y por ideas de proyecto de país que mire de largo aliento 20, 25 años para adelante. Tenemos que construir un proyecto entre todos, que 4 o 5 puntos que nos podamos poner de acuerdo en política exterior, en política económica, en políticas de seguridad, en política de educación, en política de salud, en políticas de ayuda a los más necesitados, en políticas sociales, que nos permita hacia adelante mirar más allá de los partidos políticos. Y el Partido Nacional como partido histórico, como partido fundacional, como el Partido de la Nación, como un partido que abre las bases a todos los que quieran participar, es la herramienta política que nosotros queremos transformar y transformar en una herramienta de gobierno para las próximas generaciones, que plantee un proyecto de país que a todos nosotros nos comprenda, más allá de cada bandera partidaria o de cada pertenencia partidaria, con políticas de Estado que marquen un camino y que no nos tengan en esta indefinición permanente como nos está acostumbrado últimamente el Frente Amplio, y ni que tal vez nos preocupa que pueda repetirse otro gobierno del Frente Amplio con el doctor Tabaré Vázquez, que ha sido el neoliberal de todos los neoliberales, mucho más que los de la década del 90. Así que hasta un próximo encuentro, queridos amigos.